Damos gloria a tu nombre, Padre. Damos gracias, Señor, porque de pura gracia nos has amado, Señor. Tu misericordia, Señor Dios mío, nos han cubierto, Padre. ¿Cómo no darte gloria? ¿Cómo no alabarte, Señor? ¿Cómo no venir a tu presencia, Señor, a derramar nuestro corazón delante de ti? Damos gracias a ti, Señor Dios mío, por esta noche. Gracias porque es tu bondad, tu misericordia, tu fidelidad, Señor. Gracias por ese amor, Señor, con que nos sostiene, Señor. Hoy tu pueblo se reúne en torno a ti, Señor. Hoy tu pueblo, Señor Dios mío, que te ama, Señor, que corre delante de tu presencia, Señor. Escuchar tu palabra, Señor Dios mío. A entrar, Señor Dios mío, en tu altar, Señor, en ese altar congregacional, Señor Dios mío. Gracias, Padre, por tanta misericordia y tanto amor, Señor, con que nos cuidas, con que tú, Señor Dios mío, nos guardas, porque ha sido tu mano poderosa sosteniendo, ha sido tu mano poderosa allí, Señor, avivando, Dios mío, trayendo de ti, enseñándonos tu palabra, Señor. Gracias por cada instrumento que tú usas, Señor, en la mañana, Señor Dios mío, en la noche, Señor, gracias, Padre, porque tú abres tu palabra, Señor, para traernos, Señor Dios mío, tu ley, Señor, tus estatutos, tus decretos, tus mandamientos, tu consejo, Señor. Los estatutos que vienen de ti, Señor, tus pensamientos, la dirección, lo que viene de ti, Señor. Cómo no darte gloria, Señor, y honra y alabanzas a ti, el único Rey, soberano Rey, aleluya. Damos gloria al Señor en esta noche, mis amados hermanos. Dios les bendiga grandemente. Reciban toda la bendición de Dios, la sustentación del Espíritu Santo en esta noche sobre tu vida, allí donde tú estás, en tu casa. Recibe la bendición del Señor en esta noche. Dios siga sustentando tu casa, sosteniendo la vida de tu esposo, tu vida, tus hijitos, sean guardados, sean protegidos. Toda tu parentela esté allí cubierta bajo la sombra del Altísimo, tus padres, tu familia, tus hermanos, tus hermanas, todos aquellos, tus nietos, todos aquellos que forman parte de tu parentela, sean guardados, sean protegidos, sean sellados allí, guardados y sustentados. Amén, aleluya. El Señor ha venido hablando en nuestras vidas día tras día. El Señor trae palabra, trae consejo, que nosotros debemos de tomarla y saber que Él tiene cuidado de nosotros, que la sustentación de Dios está allí, el consejo de Dios está allí y Él se imparte el consejo de Dios en esta noche para nuestras vidas también. El Señor abre la palabra para traernos la instrucción de Él. Y vamos a leer la palabra del Señor allí en el libro de Proverbios, el capítulo 1, el versículo 7, del 7 al 9. Vamos a leer la palabra del Señor. Libro de Proverbios, el capítulo 1, el versículo 7, 8 al 9. Y voy a estar predicando bajo el tema siguiendo la instrucción de Dios. Siguiendo la instrucción de Dios. ¿Sabías tú que el Señor siempre desde el comienzo ha demarcado una instrucción para su pueblo? Ha demarcado una instrucción para obedecer. Cuando Dios nos da instrucciones es para llevarlas a cabo. La instrucción es el conjunto de las reglas o de las indicaciones dadas para seguir, para poder llevar a cabo un determinado asunto y para llegar a una eficacia existente en su culminación. Esa es la palabra instrucción. La instrucción es la enseñanza también. Se ve como la enseñanza.
ese conjunto de reglas, de indicaciones que nos son dadas para que nosotros llevemos a cabo algo, para seguirlo al pie de la letra. Por eso cuando el Señor daba instrucciones en el huerto del Edén, era para que fuesen obedecidas. Las instrucciones que fueron dadas mientras Adán estuvo allí, él obedeció, que fue ponerle nombre a los animales, ponerle nombre a muchas cosas que el Señor le dijo a él. Le dio la sabiduría, le dio la instrucción que lo hiciera, a guardar, a cuidar lo que se le había entregado. Luego, cuando sucede aquello que Satanás, ahí en forma de serpiente, se acerca a la mujer, lo primero que hace al acercarse a ella es cambiarle la instrucción. Es cambiarle la primera instrucción que le había sido dada. Con una mentira le cambió la instrucción. Le torció la instrucción que le había sido dada. El Señor le había dicho que de todo árbol podría comer menos de este, por la instrucción que le dio. Pero cuando Satanás se acerca a ella, le cambia la instrucción. Se la pone de una manera que no era. La turba, la confunde. Y acude allí a ella para hacerla caer y que ella hiciese caer también a su esposo. Miramos cómo la lleva allí a codiciar aquel fruto que había sido dada la indicación y la instrucción de que no la comiese. Entonces la palabra instrucción viene del hebreo musar, que significa enseñanza. Al mismo tiempo, reprensión o disciplina, porque cuando se nos da la enseñanza, cuando se nos indica una instrucción para cumplirla, si no se lleva a cabo como se debe de llevar, inmediatamente provoca una disciplina. Hay una causa con efecto. El efecto siempre va a presidir a algo que lo ocasiona. Y como pueblo de Dios, estamos llamados para obedecer al Señor. No para nosotros pretender hacer independientemente de la instrucción de Dios. No para nosotros seguir lo que a nosotros nos parece o lo que nosotros creemos que debe ser. Por eso el Señor siempre deja las instrucciones de Él en la palabra. Es como ese manual cuando tú compras un electrodoméstico y tú dices, pero este aparato de dónde se prende, cómo voy a hacer, pero si tú botas la caja con todo allí y aquel manual de instrucción, aquel manual allí que te muestra cómo se va a encender, qué es lo que tú vas a hacer, qué potencialidad allí hay, en qué energía necesitas. Todas las cosas tienen una instrucción dada. No va a poder ejercer ese televisor o ese electrodoméstico la función que verdaderamente para lo cual está hecho. Por eso nosotros tenemos que saber que Dios dejó la palabra de Él como manual de instrucción. En la palabra del Señor encontramos todo el consejo de Dios, los pensamientos de Dios, la instrucción de Dios, aún su carácter. Él no nos deja oculto nada, nada nos deja oculto. Está allí la serie de conjunto de reglas, normas, todo aquello, aún cómo criar los hijos, cómo aconsejarles, cómo corregirles. Está todo el manual para el matrimonio, cómo poder nosotros como esposas estar allí para edificar una casa. Se nos es dado un mandato, se nos es dado una demanda al esposo, cómo debe amar a su esposa. Toda la instrucción aún ministerial. Todo en cuanto a la iglesia, todo como condujo el Señor Jesucristo, cómo Él llevó a aquellos discípulos la enseñanza, la instrucción, todo aquello está allí. Pero nosotros muchas veces dejamos aquel manual de lado
y hacemos como a nosotros nos parece. Y David entendía, por eso el Salmo 119, si usted no lo ha leído, léalo. Lea el Salmo 119, es un manjar. Allí David habla de muchas de las cosas que él vivió, pero también habla que lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi caminar. No podemos caminar más a oscuras porque nos vamos a estrellar una y mil veces. El Señor dejó la lámpara a nuestros pies, que es la palabra del Señor. David entendía y él sabía que él había actuado muchas veces fuera de los mandatos de Dios y le había ocasionado un efecto. Aquella desobediencia había traído no solamente a su vida, sino sobre sus hijos. Había traído vergüenza, había traído aún muerte allí. Entonces, por lo cual él quería que Salomón, quien era que Dios había fijado sus ojos sobre Salomón y lo iba ahí a presidir en el trono, él era el indicado y el escogido, y Dios lo iba a direccionar con la sabiduría por medio de su padre. Por eso nosotros vemos aún como Salomón, con toda autoridad, después de haber vivido muchas cosas difíciles que vivió, extravíos, situaciones duras que él vivió a causa de lo que él tenía en su corazón allí guardado, se dejó llevar, se dejó tentar muchas cosas y cayó muchas veces. Pero también toda aquella caída, toda aquella perturbación en su corazón y muchas de las cosas que él vivió sirvió para que él se levantase y pudiese escribir con toda autoridad los proverbios, pudiese escribir con toda autoridad Eclesiastés, pudiese escribir la palabra verdaderamente con autoridad. Porque si nosotros miramos los proverbios, es un compendio de dichos tan sustanciosos de vida, porque es de vida. Es como un símil de la vida. Presenta verdades tan importantes los proverbios y tan naturales de una vida que nosotros caminamos diariamente. Por eso tú vas a ver allí cuando tú lees los proverbios y los enseñas a tus hijos y te sientas, vas a ver allí esas exhortaciones paternales allí que van dirigidas muchas a los jóvenes para que no caigan allí en muchos aspectos de la simpleza. Habla de la sabiduría, que también es el temor, el principio del temor al Señor. Y miramos que Cristo es la sabiduría, que Cristo es el camino, la verdad y la vida, y todo el Antiguo Testamento apunta a Cristo. Apunta a Cristo. Por eso es que nosotros tenemos que mirar desde la óptica del Nuevo Testamento, mirar el Antiguo, porque fue sombra de lo que había de venir. Llenarnos de la palabra del Señor, de la sabiduría de Dios, del consejo de Dios. Miramos allí en el 7, dice, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Y el principio me habla de comienzo, de un inicio. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Si tememos a Dios, si respetamos a Dios, si le honramos en nuestro corazón, Él va a empezar a depositar sabiduría, vida en nosotros, de tal manera que nos conduzcamos conforme Él quiere. Sigamos sus pasos conforme Él quiere. Dice, los insensatos desprecian la sabiduría. Los insensatos me habla de necedad. Me habla de una persona que no escucha, que cierra su corazón al consejo, que es testarudo, obstinado, soberbio, que hace las cosas a la ligera, como cree, como actúa. Hay insensatez allí. El necio es igual al insensato en la escritura en muchos aspectos.
Por eso siempre se va a referir a una persona que está con un déficit de entendimiento espiritual. Esta persona no puede entender porque es arrogante, porque es autosuficiente, porque hace lo que le parece, porque cree que todo lo puede hacer en sus fuerzas, porque cree que todo lo puede hacer en sus capacidades, que ordena su vida y camina en su vida como si no hubiese un Dios que le fuese a juzgar, como si no fuese un Dios en el cual un día Él se presentará delante de Él a dar cuentas por todo. Desconoce muchas cosas, está cerrado en su mente allí. Tiene un déficit de entendimiento espiritual, está muerto allí. El insensato desprecia la sabiduría. Y la sabiduría es Cristo. Cristo es el que habitó desde siempre allí. Él estuvo allí, por lo cual fue formado todas las cosas. Y en Génesis nosotros nos damos cuenta cuando el Señor hagamos al hombre a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza. El Señor, Dios Todopoderoso, Él al Consejo Eterno lo nombra en ese momento el Cristo de la gloria, la sabiduría de Dios. El libro de Hebreos habla de la plenitud de Cristo. Si hay un libro en el cual nos hable sobre la plenitud de Cristo, lee el libro de Hebreos. Vas a darte cuenta de la magnificencia, de la excelencia, desde el comienzo hasta el final, por quien fueron, por quien serán y por quien son todas las cosas. Es el Cristo de la gloria. Por eso el insensato desprecia a Cristo. La necedad le corona la necedad. Por consiguiente, desprecia la enseñanza, desprecia la instrucción, desprecia que se le den reglas, no escucha el consejo, hace lo que le parece. El 8 dice, oye, hijo mío, la instrucción de tu padre, y no desprecies la dirección de tu madre. Miramos cómo allí el Señor habla claramente de ese consejo que tal vez David muchas veces habló a Salomón. Porque como padres nosotros siempre queremos que nuestros hijos caminen caminos rectos y no caminen por donde nosotros muchas veces hemos caminado. Pero a veces desconocemos que las puertas que nosotros abrimos espirituales, independientemente aun que nuestros hijos estén pequeños o que estén en el vientre o que aún no hayan caminado, somos nosotros los que estamos abriendo esas puertas para que ellos caminen. Desconocemos muchas veces lo espiritual. Y pensamos que tal vez ellos no van a caminar por los caminos que nosotros caminamos. Pero si nosotros seguimos obstinados haciendo lo que nos parece, guiándonos por lo que nosotros pensamos, sí o sí esa causa va a tener un efecto. Sí o sí esa causa va a conducir a nuestros hijos detrás de nosotros por el camino. Sea el del bien, sea el del mal, el del mal. Por eso como pueblo de Dios estamos llamados a obedecer a Dios y aplicar la palabra del Señor a nuestra vida, a seguir la instrucción de Él por encima de nosotros mismos, por encima de nuestra carne, de lo que nosotros pensemos, aún de las oportunidades que se nos den, porque oportunidades hay por doquier, mis hermanos, para nosotros hacer lo que nosotros se nos viene en gana, pero debemos nosotros como pueblo de Dios clamar a Dios y pedir al Señor y suplicar al Señor y decirle, ya no quiero más lo mío, Señor, yo quiero, Señor Dios mío, lo tuyo, yo quiero hacer tu voluntad y seguir tu instrucción. Cuando el Señor te da una instrucción, hay que valorarla.
Él se va a encargar de confirmarte la instrucción a seguir. Él se va a encargar de hacerte saber que Él te está hablando. Hija, quiero que ores en la madrugada. Hijo, quiero que me levantes tu altar íntimo que está derribado. Sí, lo voy a hacer. Sí, Señor, desde hoy me comprometo a hacerlo. Llegas ahora que tú tienes que hacerlo, timbra el reloj o tú miras y ya llega el momento y en ese momento te entretienes en otros asuntos y pasas por alto el tiempo de la instrucción, de lo que Dios te dejó, de lo que Dios te ha indicado que hagas. Porque es el Señor que viene a nuestra vida y nos apercibe y Él quiere hablarnos en la intimidad. Jeremías 33:3 nos habla, clama a mí, que yo te responderé. Clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Sé de las batallas que tú estás librando. Yo sé de las batallas que tú estás enfrentando, pero clama a mí, clama. Esa es una instrucción. Ahí hay una instrucción que el Señor le dio a Jeremías. Jeremías, clama a mí y hoy el Señor te la da a ti, me la da a mí, a cada uno de nosotros. No obtenemos respuestas porque no clamamos. Debemos de clamar al Señor. Hay una enseñanza que nos espera de cosas que no conocemos, de situaciones en las cuales el Señor nos quiere sacar de esas situaciones. Pero hay que empezar a clamar. Y si no hay el cumplimiento de esta instrucción, no esperemos la segunda instrucción. No esperemos que viene después de ello. Porque el Señor está puesto allí para darnos la primera instrucción y para que nosotros la obedezcamos. Pero si nosotros no obedecemos esa primera instrucción, nos quedamos en un letargo completo, estacionados. Pero el Señor no me habla. Pero ¿qué pasará? Que no lo escucho. ¿Qué sucederá? ¿Por qué está pasando esto? Esto no cambia. Esta situación no muda. Y yo le digo, Señor, ¿pero qué está pasando? Y el Señor me ha dicho, te quiero orando a tales horas. Quiero que hagas esto, quiero que calles. Y no puedo callar. Tengo que hablar, tengo que defenderme, tengo que decir, tengo que excusarme, tengo que hacer una cosa. Y el Señor, te dije que te callaras, que me entregues todo a mí, que clames a mí. Entonces, cuando no seguimos esta instrucción, cuando no seguimos la primera instrucción, es imposible que venga una segunda instrucción. Porque la instrucción de Dios está por encima de la nuestra. La instrucción de Dios se obedece por encima de lo que nosotros nos parece. Así tú veas, no, pero es que el Señor me dijo que hiciera esto, pero es que yo esto lo veo imposible. Ni por más que yo me levante en la madrugada a orar, esto no cambia. Ya empezaste mal, empezaste con incredulidad. Ya mucho he orado, yo he hecho esto, yo he hecho lo otro y yo no veo que esta situación cambie. Has dejado la instrucción de Dios. Hay algo que no has hecho bien. Si miramos, hombres y mujeres de Dios siguieron la instrucción de Dios. Y hubo un efecto de respuesta y hubo un efecto real de que era así como Dios decía. Dios dio la instrucción allí a Elías para que fuese allí donde aquella viuda de Sarepta. Y allí el Señor prueba en obediencia a aquella viuda cuando está allí a las afueras de Sarepta de Sidón, una ciudad pagana, fenicia. Y esta mujer, ya el Señor dice allí que le había dado las indicaciones de que recibiera a Elías. Pero ¿qué pasa si esta mujer se llena de temores y dice, yo cómo voy a recibir ese hombre?
yo no lo he visto, viene de una ciudad extraña, yo no lo conozco. Le dio la instrucción, lo recibió y empezó a seguir la instrucción tras instrucción y fue salva su casa, su hijo. Dios traía una bendición especial allí sobre aquella viuda. Había una bendición especial, pero en la obediencia a la instrucción. Estamos llamados por ello a obedecer, a obedecer. Porque la instrucción está allí pegada a la obediencia. Si no hay esa obediencia, si no hay la obediencia, el sometimiento a la instrucción, no vamos a poder ver un resultado y nos vamos a quedar estacionados. El Señor dice, yo necesito que tú dediques tiempo para mí. Dedica tiempo para mí. Y no tiempo de tu cansancio. Quiero un tiempo verdadero, un tiempo donde tú te humilles delante de mí, que pares todo, que te apartes de todo, que te metas en una habitación, que me clames, porque te voy a dar instrucción. Voy a hablar a tu corazón. Quiero un tiempo conmigo en la intimidad. Quiero hablarte. Quiero instruirte. Traigo palabra para tu vida ahora. Sométete en lo que te estoy diciendo. Y cuando nos sometemos y hacemos un alto en el camino, entonces recibimos la voz de Dios y la instrucción de Él. Y la obediencia va a llevar un efecto de un fruto real y verdadero. Y va a venir una segunda instrucción y luego una tercera, una cuarta y vas avanzando en ese progreso espiritual y saldrás de todo estancamiento por medio de la obediencia. No busques más, que el estancamiento tuyo no es externo. No es por fulano, por sutano, por perencejo, no. El estancamiento es interno por falta de obediencia. Vemos un hijo sabio que difiere del necio en una sola cosa, en que obedece. En que obedece. El hijo sabio es alegría para la madre. Mas el hijo necio es vergüenza. Si nos sometemos a cada indicación que Dios nos da al pie de la letra, vamos a ver un avance en Dios, un avance en Dios. Nosotros como padres aconsejamos a nuestros hijos muchas veces. Le advertimos de peligros, de amenazas, de cosas que ellos pueden pasar. Les aconsejamos, pero va en el hijo el decidir si obedece o no. Lastimosamente, muy pocos aprenden por consejo. Es la mayoría que aprende por trato y por disciplina. Muchas veces la necedad está allí gobernando el corazón del muchacho y no aprende por consejo. Son muy pocos los que son obedientes y muy pocos los que por un consejo se dejan guiar. El joven por la inmadurez siempre pensará y creerá que uno como padre o como madre es exagerado, que tal cosa no le va a suceder nunca, que le está uno diciendo son cosas que nunca van a pasar, que él tiene el control de todo, que todo está bajo control, que nada va a suceder. Y dejan a un lado los consejos y la instrucción. Así somos nosotros con nuestro Padre Celestial. Hay instrucciones que Dios nos da para seguirlas al pie de la letra, paso a paso, línea tras línea, renglón tras renglón. Y si no las hacemos conforme a ello allí, hay una ruptura en la comunión con Dios. Se rompe la comunión con Dios por una desobediencia. Se rompe.
Y quedamos ahí estacionados en el mismo lugar como quedó Israel allí en el desierto. Porque murmuraban de las instrucciones de Dios, porque se quejaban de lo que el Señor les decía o les mandaba decir, que soltaran los ídolos de su corazón, muchas cosas que el Señor le hablaba a Moisés para transmitirle al pueblo, y se levantaban contra la autoridad allí en su corazón y en hechos reales. Y había murmuración, y dice que muchos perecieron por aquello que se estaba viviendo, que se estaba murmurando. Muchas veces nosotros nos secamos en nuestro corazón porque nos dejamos distraer por tantas cosas, pero no obedecemos al Señor como Él quiere, como Él quiere. Por eso hay un ejemplo demasiado grande en el Señor Jesucristo de la obediencia eterna, de esa obediencia tan grande, de esa obediencia, de ese sometimiento al Señor, donde ni siquiera del tiempo Él lo hacía propio, ni siquiera el tiempo de Él, porque Él sabía a qué había venido a la tierra. Él conocía el propósito, pero nosotros nos desenfocamos fácilmente del propósito. Nos desenfocamos fácilmente de lo que el Señor quiere para nosotros. Entramos en lo natural y miramos lo natural y no miramos lo espiritual. Debemos pedirle al Señor que nos ayude para tener esa disposición de corazón y de obediencia para seguir la instrucción íntima que Él te dé. Lo que el Señor te diga, tú puedas llevarlo a cabo, tú puedas obedecer, cueste lo que te cueste. Empezar a pagar un precio de obediencia. Abraham pagó un precio de obediencia. Tal vez el desprendimiento de su casa, de su familia, fue algo que le costó. No fue algo tan fácil para él. En el momento cuando le dice, sal de la tierra, de tu parentela, al lugar donde yo te voy a llevar. Era un desprendimiento, pero había que obedecer a Abraham. Y él obedeció. Si él no hubiese obedecido, allí no iba a tener aquel hijo de promesa. Allí en Ur de los Caldeos, en tierra babilónica, no iba allí a tener a Isaac, ni Isaac iba a heredar lo que le dejó Abraham allí, en Canaán, donde le abrió los pozos, donde hubo una herencia no solamente natural, sino espiritual. Entonces nosotros como hijos e hijas de Dios debemos decirle al Señor, Señor, no solamente anhelo tu instrucción, sino te ruego me des obediencia para cumplirla. Te ruego, Señor, que me ayudes a someterme a tu obediencia. Ayúdame a someterme a tu instrucción. Ayúdame, Señor, a ser obediente, cueste lo que me cueste. Tenga lo que tenga que hacer. Dime tú qué quieres que yo haga. Dime tú, Señor, si he sido sordo, si he sido sorda, si hay muchas cosas que tú me has dicho y en realidad he hecho de pronto a medias. Dios, yo quiero que tú me ayudes. Vemos a Jonás como él quería hacer lo que a él le parecía. Vino la instrucción de Dios a su vida. Y él, en lugar de correr a Nínive, ¿qué hizo? Fue lo contrario. Y el Señor nos habló sobre Jonás una vez, una palabra hermosa. Vemos cómo Jonás coge aquel barco para Tarsis y se va contrario a lo que Dios le había mandado. Pero vemos un hombre también como Pablo, que sube a una embarcación allí atado y preso, como él mismo decía, a la voluntad de Dios. Cómo él se negó,
Como Pablo fue atado al propósito, se ató él mismo al propósito. Él mismo se negó y en el mismo barco está allí, pero sometido a la instrucción, porque él va para Roma a entregar su vida. Entonces miramos que pueden haber propósitos de Dios en tu vida. Propósitos de Dios como profeta, como mujer de Dios, como pastor, como evangelista, como salmista, como un hombre, como una mujer de Dios, como evangelista. Pero tiene que ver mucho que eso se cumpla por la obediencia a la instrucción que Dios te dé. Es necesario obedecer la instrucción de Dios. Es necesario dejarnos enseñar por Dios. Muchos hoy en día se aprenden 2, 3 versículos. Viven sus vidas independientes de Dios y piensan que porque de pronto los nombraron o tienen algún llamamiento, ya está todo listo. Ya pueden funcionar. Y ahí es donde viene el descalabro, porque son personas que no se someten al Señor en la instrucción que Dios les dé en su vida. Por eso debemos de tener absoluta disposición para Dios y para seguir su instrucción, cueste lo que cueste. Obedecer su voluntad, aunque no vaya de acuerdo a nosotros. Aunque la voluntad de Dios no vaya de acuerdo a lo que nosotros pensamos o creemos. Aunque nos cueste. Aunque tengamos que someter la carne con sus pasiones y deseos. Porque cuesta muchas veces obedecer aquello que no nos parece. Y la obediencia va muy ligada al amor. Va muy ligada al amor. ¿Cuánto amas tú a Dios? Así, conforme tú lo amas, le vas a obedecer. Si en realidad tú lo amas. Porque es el amor que tú le tengas a Dios que te llevará verdaderamente a obedecerle. Si vemos si hay algo que al Señor Jesucristo le dolió y le marcó, no tanto fue dejar el cetro, la corona, su gloria, todo, era el apartarse del Padre, el dejar al Padre allí y venir aquí a la tierra. Por eso cuando Él llegó acá a la tierra, todo era al Padre, por el amor y la obediencia al Padre. Todo era, Padre, la gloria que tú me diste, dásela a ellos. Padre, aquí estoy obedeciendo. Padre, tú siempre me oyes. Padre, y clame al Padre y allí al lado del Padre, en su clamor, en su oración, que se había apartado allí por amor a nosotros. El amor del Cristo de la gloria le llevó a obedecer hasta lo sumo. ¿Amas tú a Dios? Obedécele. ¿Amas tú al Señor? Obedécele. Y dice ahí el 8. Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre. Oye, escucha, abre tu oído, atiende lo que Dios te diga y no desprecies la dirección de tu madre. No deseches las palabras que Dios te puede dar en una instrucción, que Dios te puede transmitir por un consejo que tú sabes que Dios te está hablando. Puede tomar la boca de alguien, de tus pastores o de alguien que el Señor le hable en ese momento y te aconseje. Diga, no desprecies allí. Esa palabra desprecio significa tener en poco, no lo tengas en poco. Porque adorno de gracia serán en tu cabeza y collar a tu cuello. Será algo visible. Va a tener un efecto visible. Un efecto verdadero que se va a ver, que se va a contemplar, que no se va a poder esconder. Por eso cuando obedecemos, amamos a Dios. Isaías
dice en el capítulo 50, el verso 5, el Señor Dios me ha abierto mi corazón para obedecerle. Mira allí cómo el Señor le enseñó a Isaías la obediencia. Cómo el Señor le instruyó. Y no fue solamente una instrucción, sino fue una enseñanza de vida para Isaías. Jehová el Señor me abrió el oído y yo no fui rebelde ni me volví atrás. ¿Podemos o no podemos ser rebeldes? Dios nos da esas dos opciones. Isaías, como profeta de Dios, llamado para testificar de Dios y para dar la palabra y el mensaje de Dios. Hay un llamado de Dios sobre tu vida, varón que escuchas, mujer que escuchas. Hay un llamado de Dios. No seas rebelde al llamado de Dios. Sométete al llamado de Dios. Cueste lo que te cueste. No te vuelvas atrás, sino avanza en Dios. Hay un llamado de Dios. Sométete al llamado de Dios. Sumérgete allí en su presencia. Búscale, búscale al Señor. Búscale. Dile, Señor, yo quiero seguir tu instrucción. Sé que tú has hablado a mi corazón. Sé que hay palabras que tú has puesto en mi vida. Quiero retomar todo lo que tú me has dicho, que yo retome, Señor. Si es estudiar tu palabra, Señor, quiero esforzarme, Dios mío. Como el Señor le dijo a Josué, esfuérzate y sé valiente. No le dijo que todo lo iba a tener allí Josué al lado y que iba a suceder todo sin moverse, sin esforzarse. No, había una demanda sobre la vida de Josué. Una demanda como la hubo en la vida de Moisés, hubo una demanda, pero ya no estaba Moisés. Ahora era Josué el que tenía que tener esa demanda. Una demanda diferente a la que tuvo Moisés, pero de igual responsabilidad, porque Dios nos da responsabilidades. Y Él nos habla y nos muestra la instrucción. Y la primera instrucción es, métete en el secreto que te voy a hablar. Si tú no obedeces, no va a pasar nada, no va a pasar nada. Y el culpable no es Dios. Y el culpable no es los que te rodean. Y el culpable no es el tiempo, ni el culpable es lo que estás viviendo, ni tus hijos, ni tu esposo, ni tu esposa, ni el trabajo. El culpable no son ellos, es tu desobediencia. Y hay que asumirla. Y hay que venir delante de la presencia y decir, Señor, Señor, quiero como Isaías, Señor, obedecerte, como Josué te obedeció. Por eso miramos en el Antiguo Testamento y cómo las instrucciones de Dios eran seguidas al pie de la letra. Cómo le dio las instrucciones a Noé de que construyese el arca. El Señor siempre es enfático. Siempre el Señor va a venir con claridad tu vida, con claridad tu vida. Y te va a hablar a ti, te va a decir, hijo, hija, haz esto. Pero de ti es el apagar la voz de Dios. De ti es que tú apagas la voz de Dios y no lo escuchas. Y sigues en tus afanes o sigues en lo tuyo. Vemos cómo Josué recibió la instrucción de Dios también aún para conquistar. Cómo esas conquistas que el Señor le entregó a Josué fueron de acuerdo al plan y al diseño de Dios. Por eso no mires a otras personas, porque Dios es personal contigo. Dios te da instrucciones a ti en lo secreto. No te mires ni te compares con nadie. Con Josué el Señor hizo lo que tenía que hacer. El Señor cogió allí y le habló cómo tenía que ir a conquistar. Y miramos que difiere aún en las instrucciones que le da en cada conquista.
cómo allí va Jericó y cómo visiblemente esas fortalezas de Jericó eran imposibles de derribar o de poder asaltarlas. Pero Dios tenía una instrucción dada a Josué, un plan, un diseño, una manera, una forma de él, una dirección, como él iba a hacerlo. Por eso lo que él quería era que Josué obedeciera, simplemente obedeciera. Las fortalezas pueden ser muchas. Tú puedes ver fortalezas fuertes en tu casa, algo que pareciese imposible de derribar, algo que ante los ojos del hombre pareciese que fuese imposible. Pero yo te digo, en el nombre poderoso de Jesús, Dios solo quiere que tú le obedezcas. Y si tú le obedeces a Dios, vas a ver la gloria de Dios. Fortalezas que tú ves enormes, duras, van a caer en el nombre poderoso de Jesús. Pero debes de obedecerle en lo que Él te diga. Ser obediente, ser sometido, ya no más rebeldía en tu corazón. Es que no, esto me parece imposible. Yo como que dejo esto aquí tirado. Yo cojo por el mejor camino. Mejor me voy por donde mejor me parezca. Y no es así. No es a nuestra manera. Es a la manera de Dios. Muchos y muchas han querido abandonar porque han visto las fortalezas que viven en sus casas y las han visto con los ojos naturales. Las han visto con ojos naturales y las perciben con sus sentidos naturales. Pero yo te digo, Dios tiene la victoria para tu vida. Él solo quiere que tú le obedezcas, que tú te sometas a lo que Él te dice, que tú sigas la instrucción cuidadosamente. Tú miras cada instrucción. Noé para construir arca, el tabernáculo cuando le fue dado las instrucciones a Moisés. Ese tabernáculo fue construido, edificado de acuerdo a la manera de Dios. Y el tabernáculo es intimidad. Por eso la intimidad tú no la debes de hacerla como a ti te parezca. La intimidad con Dios tienes tú que meterte. Señor Dios mío, ¿qué tú quieres de mí? Yo estoy cansada ya. Estoy cansado ya de hacerlo a mi manera. Eres tú el que me tiene que decir. Te voy a obedecer. Quiero que ayunes. Quiero que te metas en el secreto y que ayunes. Y allí el Señor te va a hablar. Es en el ayuno que te va a hablar. Entonces, cuando estés en el ayuno, cuando estés obedeciendo, ya viene la segunda instrucción. Allí Dios te va a hablar y te va a decir qué hacer, cómo hacer, cuándo hacer y dónde hacer. Y todo a la manera de Dios. Ya no más a nuestra manera. Ya no más a nuestra forma. Ya no más conforme nosotros queremos hacer. Miramos cómo las instrucciones de Dios se llevaban al pie de la letra. Cómo el consejo de Dios se guarda en el corazón y se ejecuta y Dios hace. Dios actúa. Como Dios usó a Noemí para que le diera consejo a Ruth. Pero ¿qué pasa si Ruth se revela al consejo? ¿Qué pasa si Ruth dice, no, a mí no me parece, yo no quiero ir por allá por de bajarme, yo no quiero ir allá a recoger nada, como así que lo que sobre me lo van a dar a mí, como así, yo no voy a ir a recoger eso, yo no me voy a ir allá a humillar, yo no voy a ir allá a arrastrarme, como así? No, fue obediente. Ella sabía que había consejo en Noemí. Ella sabía que había consejo. Y ella empezó a obedecer, a obedecer.
y a seguir la instrucción que Dios le daba por medio de Noemí. Pero ¿qué pasa si Ruth también hace su voluntad y se echa la pena porque es viuda allí, se queda llorando su viudez allí en Moab y dice yo no quiero nada y me quedo acá? Se estorba el propósito de Dios. Hay propósito de Dios en tu vida. Y el Señor quiere que hoy entiendas que si hay alguien que puede estorbar y estancar el propósito tuyo, eres tú mismo, eres tú misma el que lo hace. No busques más culpables. Hay que reconocer lo que hemos vivido, cómo hemos actuado y lo que hemos hecho independientes de Dios. Y pedirle al Señor perdón por todo aquello que no hemos obedecido. Por las instrucciones que Él te haya dado, sean instrucciones que Él te haya dado pequeñas, mínimas. Él te ha hablado, Él te ha dicho algo. Ve y habla, ve y di. No, es que no puedo, me da temor, yo no puedo, mande a otro, diga usted. No, hasta ahí quedó. Hasta ahí quedó lo que el Señor te indica. Tienes que obedecer a Dios. Obedecer a Dios por encima de tu vergüenza, de tus temores, de todo lo que te haga parecer de que te quieres cuidar, de que te quieres guardar. No, es que a mí me da temor, yo no puedo. No, tienes es que ir a la presencia de Dios. En la presencia del Señor, Señor, yo quiero obedecerte. Yo quiero seguir, Dios mío, tu instrucción. Quiero encaminarme en lo tuyo, obedecerte. Quiero amarte verdaderamente, que mi amor dé frutos verdaderos de obediencia. Que mi amor verdaderamente, Señor, muestre que en realidad, Señor, quiero obedecerte. Que cada día que camine junto a ti, sea mostrando verdaderamente tu gloria. No mis caprichos, no lo que yo creo, no lo que yo pienso, sino verdaderamente tu gloria, la obediencia a ti, Señor. Perdóname cuántas veces he tratado de actuar independiente de lo tuyo. Y si tú me has dado instrucciones, Señor, y no las he seguido al pie de la letra, y he tratado de hacer es lo que a mí me parece, allí hay un estancamiento. Ahí se ha quedado una área estancada allí. Si hay alguien que yo tengo que pedir perdón y aún no le he pedido perdón, hay una instrucción de Dios, ve, pide perdón o pídeme perdón por esta situación. Y no lo hago y lo dejo pasar y lo dejo pasar. Entonces, ahí hay un estancamiento, ahí hay un área que todavía falta por ser reparada. Hay que tener disposición de corazón para obedecer inmediatamente, hacerlo. Y vemos hombres y mujeres de Dios que el Señor decía y ellos hacían. Aún por encima de todo, Elías, cuando le dijo a Elías, ve y muéstrate acá. Uy, Dios mío, pero ¿cómo así si me están buscando para matarme? ¿Cómo me voy a mostrar? El Señor le dijo, ve y muéstrate porque voy a hacer llover. ¿Qué hizo Elías? Aún contra su propia vida. Fue y se mostró. Y no lo mató porque no iba a morir así, de esa manera, Elías. Que abrazar el consejo de Dios, la instrucción de Dios, porque va a dar vida y Dios va a levantar hijos obedientes, hijos que no desprecien la instrucción de un padre, ni hijos que no obedezcan la dirección de una madre. Por eso es que el Señor va a quitar toda rebeldía de las casas, para obedecerle la instrucción a Él, lo que Él le indique. ¿Para qué? Para que se vaya la rebelión de los hijos. Él ya no quiere más hijos desobedientes. Ya no quiere más hijos caprichosos, hijas caprichosas.
Por eso aún en nuestros hijos, el Señor quiere sacar toda desobediencia. Pero ¿cuándo? Cuando tu padre, cuando tu madre obedezcas, vas a empezar a ver una obra poderosa, poderosa en tus hijos, sin necesidad de meter la mano tú, sin necesidad de hacer nada. Tú te sometes a Dios, Dios somete todo. Empieza el Señor a hacer esa obra de sometimiento. Te metes debajo del sometimiento de Cristo, del señorío de Cristo, de la obediencia. E inmediatamente empieza todo a acomodarse, todo a meterse por donde debe de meterse, porque estás obedeciendo a Dios. Entonces el Señor empieza a alinear todo sin necesidad de que tú hagas nada. Pero si hay algo que nosotros no hemos obedecido, no esperemos que nuestros hijos sean obedientes. No esperemos que nuestros hijos se levanten en obediencia o que busquen del Señor. No. El Señor mismo quiere que nosotros, como padres, le obedezcamos a Él. Sigamos la instrucción de Él. Sea la instrucción que Él mande. ¿Le costará nuestra carne? Sí, le va a costar. ¿A Abraham le costó? Sí, le costó. Le costó el desprendimiento de unos padres terrenales. Tal vez te cueste mucho desprendimiento de personas. El estarte en tu casa muchas veces, el buscar a Dios en el secreto. Te cueste muchas cosas, quedarte solo, quedarte sola. Porque los profetas son solitarios. Los profetas vivieron vidas solitarias. ¿Crees tú que Juan el Bautista no siguió una instrucción de Dios de habitar en el desierto? ¿Crees tú que no era así? Él siguió esa instrucción. No era porque él estaba allí en un resort en el desierto. Él estaba allí en el desierto, pasando un tiempo allí de sometimiento a Dios. Y dice que venían a Él allí para ser bautizados. El Señor le traía allí al pueblo. Por eso cuando Dios te da una instrucción, obedécela, obedécela. Sé atento a lo que Dios te dice. Porque vas a empezar a caminar en una dimensión que tú no has conocido a medida de que tú obedezcas a Dios. A medida de que tú entregues al Señor todo aquello que te lleva a desobedecerle y empieces verdaderamente a meterte bajo el señorío de Cristo. Señor, ¿qué tú quieres para mi vida? Señor, yo no quiero nada más de lo mío, ya no quiero, Señor. Yo no quiero hacer mi voluntad, yo no quiero hacer lo que me parece más. Ya no quiero, Señor Dios mío, hacer lo que yo creo, Señor. Quiero hacer lo tuyo. Someto mi voluntad a ti. Y el Señor inmediatamente ve que hay un hijo, hay una hija que quiere obedecerle. Hay un hijo, hay una hija que ya no quiere más vivir de acuerdo a su vana manera de vivir, de acuerdo a lo que le parece, de acuerdo a lo que cree. Porque somos tan fáciles nosotros de poner nuestra voluntad y lo miramos muchas veces en nuestros hijos. Muchas veces cuando ellos quieren algo, al ratico, cada ratico están viniendo. Mami, yo quiero esto, pero mira esto, pero aquello. No les explica, es que esto, es que es lo otro, esto para después, todavía no es el tiempo. Pero ellos insisten y están allí, anhelantes, están deseando esto y corren a uno. Así nosotros como hijos debemos de correr al Señor. Señor, queremos hacer tu voluntad. Queremos, Señor, de que verdaderamente tú gobiernes mi vida. Ya no quiero decirte, sí, Señor, gobierna, Señor, mi vida, pero no cumplo con la instrucción que tú me has mandado, ni siquiera la primera que tú me has dicho.
Quiero que perdones, quiero que olvides, quiero que me ames, quiero que me sigas, quiero que te calles, quiero que no hables palabras, que no te defiendas. Todas esas pequeñas instrucciones, porque la palabra, si bien tiene instrucciones plasmadas allí, hay instrucciones también que el Espíritu Santo que está aquí en la tierra te va a dar y te va a indicar. Por eso no deseches el consejo de Dios. No lo deseches cuando viene a tu vida, porque vas a ser librado de muchas cosas. El Señor quiere librarte, el Señor quiere guardarte. El Señor no expone a sus hijos, Él los guarda. Él nos habla al corazón y nos muestra. Y empieza el Señor a hacerse saber qué quiere Él para nosotros. ¿Qué es la voluntad de Él? Para que la amemos, para que le obedezcamos, para que le sigamos. Si hay alguien que estanca la restauración, somos nosotros mismos. Si hay alguien que estanca el propósito de Dios en nuestras vidas, somos nosotros mismos. Cuando yo entendí esto que el Señor me mostró, verdaderamente le dije al Señor, yo te voy a obedecer por encima de todo el mundo. De todo, Señor. Te voy a obedecer, cueste lo que me cueste. Porque hubo un tiempo donde me sentía estancada, me sentía seca, sentía que algo faltaba, que no pasaba. Decía, Señor, ¿pero qué pasa? Dime, háblame. El Señor me dijo, te quiero en un ayuno de 3 días. Vete para ese ayuno. Me fui para ese ayuno, me metí en el secreto con Dios. El Señor me dijo, allá te voy a hablar. Pero ¿qué hay si yo me quedo? Seguiría estancada allí en mi sequedad, en mis cosas. Había algo que el Señor quería y era que yo perdonara aquello que me había herido, que me había traspasado el alma. Estaba herida, lacerada. ¿Y qué hizo el Señor allí? Me dijo, perdónalos, perdónalos. Perdona a todo aquel que te ha hecho daño. Perdónalos. Déjalos ir, déjalos ir. Bendícelos. Yo recuerdo tanto ese ayuno que yo me tiré en ese piso y lloré, 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 lloré. Dios nos dio un tiempo de mucha sanidad. Yo me tiré en ese piso, yo no quería levantarme de ese suelo. Yo derramé mi corazón a Dios y había una herida que era tan profunda porque había sido de alguien que yo amaba muchísimo, amo. Y él me había lastimado duramente, duramente. Y yo sentí cuando literalmente Dios metió su mano en mi corazón y me sacó esa espada de mi corazón. De allí sentí una sanidad completa en mi corazón. A causa de que las heridas más profundas son las hechas por las personas que más amamos. Y ahí el Señor me dijo, de ahora en adelante vas a reverdecer, porque tengo un propósito sobre tu vida. Voy a levantar el ministerio, pero no puedes más en las heridas. Tengo que sanarte primero, sanarte. Por eso muchas veces nosotros nos secamos porque hemos sido heridos. Heridos en una niñez difícil, heridos en una juventud difícil, heridos por unos padres, por unas madres o por algún momento, alguien que tenía que cuidarte y no te cuidó, te descuidó, algo pasó. Esas heridas fueron profundas allí. Por eso el Señor viene muchas veces y da la instrucción, quiero que perdones, hijo, hija, déjate sanar, deja que yo te sane. Quiero que te metas en este ayuno, te voy a hablar allí.
Si yo no lo hubiese hecho, si yo digo, no, pero ¿cómo? Me está pidiendo que salga de la ciudad, el Señor, no tengo dinero para irme a la parte donde Él me dice, no, yo dije, Señor, yo voy donde tú me digas que yo vaya, yo voy. Lo que tú me digas que yo haga, lo voy a hacer, lo voy a hacer. Quiero someterme a tu voluntad. Quiero someterme a tu plan, a lo tuyo, Señor, a lo tuyo. Ya no quiero más estar allí en mi dolor o en mi tristeza o en mi amargura. Que allí en ese momento recibí una sanidad completa de parte de Dios. De allí empezó un tiempo nuevo. Dios quiere darte un tiempo nuevo. Y hay instrucciones que Dios te ha dado. Si te ha dado instrucciones de ayunar, de meterte con Él te va a hablar en el secreto. Él te va a dirigir. Él tiene instrucciones para darte. Él te ha dado sensibilidad de corazón. No la pierdas. No pierdas la sensibilidad de corazón que Él te ha dado. Sé sensible a su voz. De allí Él me dijo, todo lo que yo te diga que hagas, lo vas a hacer. Le dije, sí, Señor. Todo lo que tú me digas, lo voy a hacer. Cueste lo que me cueste. Empecé un caminar de nuevo en obediencia a Él, renovada, ya no mirándome a mí misma, porque me miraba tanto a mí misma, lo que me hicieron, lo que me dolió. Y allí estaba sumergida en ese estancamiento de lo que me hicieron, lo que me hicieron. Yo no merecía esto porque me hicieron esto. O sea, no era, allí estaba en una cárcel. Allí en un sequedal, en el corazón. Dios vino a sacarme de allí. Como sé que Dios saca a cada uno de aquellos, de sus hijos que han pasado situaciones difíciles, que han pasado, pero que esa situación difícil que tú pasaste no sea tu sepultura, que esa situación difícil que tú pasaste no sea allí una cárcel, sino que verdaderamente se rompa toda cárcel de tu vida y tú puedas seguir la instrucción de Dios, tú puedas obedecerle. No desprecies la instrucción del Señor, ni la dirección que Él te dé, ni los consejos que te dé. Sométete al Señor. Dile, Señor, hoy me someto a ti, Señor. Señor, Dios mío, quiero obedecerte. Ya no quiero caminar más en mi voluntad. Quiero seguir tu voluntad. Quiero obedecerte. Quiero amarte. Quiero dejarme guiar por ti, Señor. Y lo que tú me digas que yo haga, lo voy a hacer, Señor. Lo que tú me digas que yo haga. Quiero recibir tus palabras. Quiero guardarlas dentro de mí, Señor. Estar atento, Señor, atento a tu voz. Quiero clamarte en todo tiempo. Quiero buscarte en todo tiempo. Quiero inclinar mi corazón, porque hay que inclinar el corazón. Hay que inclinarlo. Hay que doblarnos delante de Él y decirle, sí, Señor, hoy me inclino delante de ti. Hoy todo orgullo, toda altivez, toda arrogancia la dejo a un lado. Y corro a ti para que, Señor, hagas tu voluntad en mi vida. Me sanes completamente y yo pueda avanzar en ti. La primera fase de una sanidad es el reconocimiento. Hay que reconocer que estamos heridos. Hay que reconocer que estamos amargados. Hay que reconocer que estamos secos, que necesitamos de su vida. Hay que reconocer que hemos sido rebeldes a su instrucción. Hay que reconocer que ha habido egocentrismo en nosotros, cuando solamente nos miramos a nosotros mismos, porque el Señor quiere sacarnos de allí, de eso. Y cuando nosotros reconocemos, empieza verdaderamente la sanidad, empieza el levantamiento. El levantamiento cuando tú valoras el consejo de Dios, cuando tú estás atento a la voz de Dios, cuando tú estás allí atento a la instrucción. Oye, hijo mío, la instrucción, óyela y obedécela. Oír es obedecer. Oye, hijo mío, la instrucción de tu Padre.
Y no menosprecies, no desprecies, no halles sin valor la dirección de tu madre, de la iglesia, de los pastores, de aquellos que el Señor pone para instruirte, para hablarte, para decirte. No la deseches, porque te evitarás trato. Dios quiere evitarte trato. Si aprendes por consejo, te evitarás un duro quebrantamiento. Pero si no aprendes por consejo, lo que sigue es quebrantamiento. Quebrantamiento. Un quebrantamiento que a la postre te hará bien, pero es doloroso. El Señor quiere que nosotros sigamos sus mandatos y hay que obedecerle. Hay que obedecerle. Yo le oro en este momento al Espíritu Santo de Dios que te ministre allí donde tú estás, que puedas recibir ministración de Dios, llenura de Dios en este momento, que tú puedas atender la voz de Dios, que el Espíritu Santo te recuerde la instrucción que te ha dado en algo, sea grande, sea pequeña, es valiosa. Si el Señor te ha dicho, sienta a mis hijos y léele los proverbios, siéntate y lee, hazlo. O hija, lee el libro de Isaías. Y tú dices después, para después, será mañana, será después. ¿No sabes que Dios te está hablando algo allí? Y que Él quiere transmitirte algo. Ahora hay que sacar el tiempo para hacerlo. Hay que sacarlo como precioso, como valioso, como algo valioso. Hay cosas que ponemos por encima de Dios y hay que reconocerlas, que ponemos por encima de Dios muchas cosas y Dios ya no quiere más eso. Ya Dios no quiere que pongamos más cosas por encima de Él. Atiende al Señor, atiende al Señor. Marta puso primero el oficio de la casa y el atender allí y el hacer y el correr y el limpiar que al Señor, que atenderlo. Mientras María no le importó nada. Ella se puso a los pies del Señor a escucharle todo lo que Él le hablaba. Valorar el tiempo con Él. Son dos tipos de mujeres, dos tipos también de iglesias, que una está metida en actividades y actividades, pero no tienen intimidad con Dios. También hombres o mujeres que están tan llenos de trabajo, de actividades, de planes, de sueños, de cosas, pero no atienden al Señor. Mientras hay otro tipo de mujer, de hombre, de discípulo, de iglesia, que es de intimidad, que atiende al Señor, que escucha al Señor, que valora los tiempos con Dios. Valora los tiempos con Dios, ponlo por encima de todo, aún por encima de lo tuyo, por encima de todo, ámalo. Si tú dices que le amas verdaderamente, da hechos de obediencia, no solamente palabras de amor, no solamente palabras que se las lleva el viento, no. El Señor quiere una obediencia completa, una obediencia que verdaderamente le ames y como fruto de obediencia, obediencia al Señor. Y le pido al Espíritu Santo de Dios que te recuerde cada instrucción que te ha dado y si la has dejado de lado, si se te ha olvidado, si el Señor de pronto te ha dado un consejo y tú no lo has llevado a cabo, sino que persistes en lo tuyo. Ten cuidado, ten cuidado. Tienes que parar, tienes que hacer un alto en tu camino y venir al Señor y decirle, Señor, por favor, perdóname, quiero obedecerte. Vuélveme a hablar, te lo ruego. Quiero obedecerte. Quiero, Señor, encaminarme en lo que tú quieres que yo haga. Quiero obedecerte. Y le pido al Espíritu Santo de Dios que te llene más, que te lleve cada vez más a ser un hombre, una mujer obediente, un hombre que está allí obedeciéndole al Señor, aún por encima de lo que te pueda decir tu propia esposa, tú puedas obedecerle a Dios.
Aún por encima de lo que pueda decirte tu propio esposo, y te lo digo de parte de Dios, porque hay instrucciones que Dios te puede dar. Y en el momento, hasta un esposo o una esposa puede decir, no, pero ¿cómo vas a hacer eso? ¿Pero cómo te vas a ir solo? ¿O por qué te vas a meter todos esos días de ayuno? ¿Qué tal te desmayes? ¿Qué tal te dé? ¿Qué tal esto? O la esposa, pero usted, a mí no me parece que esto que usted va a hacer, yo no sé, usted está como muy religioso, yo no creo que usted deba hacer esto. Ten cuidado, ten cuidado.